Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al tercer día de nuestra Melexa Solutions Fair para Tacome Construcción y les queremos agradecer por asistir a este webinar. Hoy tenemos como conferencista a Carlos Rueda, ingeniero especialista de soporte técnico de Legrand Automatización, quien nos estará hablando sobre nuevos retos en conservación de energía y control de iluminación. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para compartirlo con ustedes. Carlos, te doy la palabra. Ok, buenas tardes para todos. Bueno, quiero darle la bienvenida a este pequeña charla sobre gestión y conservación de energía. Espero que les guste. Me presento, soy Carlos Rueda, nuevamente, ingeniero especialista. Trabajo con Legrand hace 5 años. Tengo experiencia trabajando en el área de automatización cerca de 10 años ya. Y pues hemos trabajado con, digamos que, especificación para sistemas de automatización tanto residencial como de edificios. Entonces, lo que hoy vamos a tocar, el tema del que vamos a hablar hoy, tiene que ver un poco con conservación de energía. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Ok. Entonces, el título de la presentación es Nuevos retos en conservación de energía y control de iluminación. Em, bueno, conservación de energía, digamos que tiene que ver con la gestión eficiente de la energía. Y lo que vamos a ver es cómo esto tiene que ver con el control de la iluminación en los edificios. Eh, Entonces, primero tenemos que entender por qué se debe trabajar en la gestión de energía. Y básicamente es porque existe un problema. Tenemos un problema y no es un problema local, no es un problema de Colombia, sino es un problema realmente que se ha detectado a nivel mundial. Y tiene que ver con algo que todo el tiempo hacemos nosotros, y es consumir. Nosotros todo el tiempo estamos comprando artículos, tenemos nuestro televisor, pero sale un nuevo televisor. Antes teníamos el televisor, eh, digamos que tenía esa pantalla y era los que le decían los televisores barrigones. Y luego surgieron los televisores HD y luego los televisores Full HD y luego los 4K, y cada vez que iba saliendo una nueva tecnología teníamos que ir cambiando. Ahorita tenemos los televisores 8K y queremos comprar ese nuevo televisor. Y digamos que no está mal querer avanzar, pero sí está mal como avanzamos. Tal vez no lo estamos haciendo de la manera adecuada. Eso, digamos que produce fenómenos a nivel de tendencias, porque si yo compro un televisor, ya digamos que las personas que están a mi alrededor también se antojan y van a querer el mismo televisor, y eso genera un fenómeno popular y pasa en sí con todo el mercado, ¿sí? Pasa con los celulares, ¿sí? Los celulares, el tiempo de vida realmente eh, es corto, ¿sí? Y es corto porque se vuelven obsoletos tecnológicamente de manera muy rápida. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera eh, unas cargas en producción, ¿sí? Esta es una imagen de la planta de Huawei, uno de los mayores fabricantes de teléfonos celulares en el mundo. Es una planta que vemos perfectamente automatizada con todas, digamos que las normas de seguridad. Producen cerca de un teléfono celular cada 28 segundos, ¿sí? Digamos que es un fenómeno en cuanto a tecnología en este momento. Pero eso es lo que vemos y eso es lo que nosotros eh, entendemos cuando compramos un celular. Entendemos que se están fabricando y que se están fabricando sobre altos estándares, pero no vemos el trasfondo. Eh, y resulta que esto está generando un resultado tal vez negativo. No hablo de estas compañías, hablo de lo que está detrás de eso, de lo que se produce, y no solo por ellos, sino por nosotros, que también hacemos parte de la cadena. El resultado es esto, basura tecnológica, ¿sí? Y cada vez que yo cambio un celular, tengo que disponer de esos residuos, y
puede que yo los disponga de la mejor manera, puede que yo disponga de las baterías de la mejor manera, pero resulta que por estadísticas encontramos que no todo el 100% de esa basura que yo reciclo realmente se lleva o se recicla en los lugares adecuados, ¿sí? Yo la entrego, pero después existe una cadena que se encarga de hacer esa gestión y no la disponen de la manera adecuada. Entonces, solo el 34% de esas basuras se están procesando. El resto, el 66%, no se está procesando de manera adecuada. Entonces, hay también, digamos que oportunidades eh, para trabajar allí. ¿Qué está pasando? Según un informe de la ONU, el mundo generó cerca de 48.5 millones de toneladas de basura electrónica en 2018, ¿sí? Y se espera que para el 2050 esto se triplique, sea cerca de 120 millones o más, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tratar, digamos, de detener. ¿Y cómo lo hacemos? Pues teniendo buenas prácticas. Vamos a ver otros resultados que han generado ese consumo y esa producción, digamos que masiva de tecnología. Esta, por ejemplo, es un vertimiento, se dice que es el lago más contaminado y tóxico del mundo. Allí se vierten, digamos que los residuos de la explotación minera de tierras raras, ¿sí? Esto está ubicado en la ciudad de Batu. Aquí vamos a ver otra imagen. Se ve, digamos que muy mal este sitio, se ve súper contaminado el aire, súper contaminado el agua. Eh, Realmente es algo que nosotros no nos detenemos a ver a la hora de comprar tecnología, pero desafortunadamente eso es lo que genera. Eh, Esta es contaminación que se produce por plantas de carbón en China, en Linfen. También tenemos que esa basura tecnológica se está arrojando a ciertos lugares del mundo y esto pasa en Ghana, ¿sí? En esta ciudad que se llama Agbogbloshi, eh, se deposita cerca del 60% de la basura electrónica a nivel mundial. Pero también la producción masiva genera contaminación. Esta es una de los centros de producción. Esta ciudad es uno de los centros de producción más grandes del mundo de metales pesados en Rusia. También la producción de plomo en China, en esta ciudad de Tallinn, donde se hace con bajos protocolos industriales y, y no hay muchas reglas allí. Entonces, hasta ahora se están empezando a trabajar en China algunas reglas para reducir la contaminación. También vemos el resultado en Azerbaiyán. Este era un centro de producción industrial que nació desde el año 1935 y hoy día es uno de los lugares más contaminados del mundo. Y nos vamos a encontrar así alrededor del mundo con muchos lugares similares. ¿Y qué ha producido esto? Pues ha producido el tan mencionado calentamiento global. Y ese calentamiento global, pues ese sí nos afecta, ¿no? Porque ya se acerca a las ciudades, pasó en Australia antes de que empezara el coronavirus, de que empezara a expandirse. Teníamos incendios en Australia y en California, y aún aquí en nuestro país teníamos bastantes incendios. Y luego, no solo esto, no solo son los incendios, es la falta de agua, ¿sí? Impacta también algunas regiones. En algunos casos no nos afecta directamente, pero en algún momento ese tipo de problemas van a llegar a nosotros. Y en ese momento, como está pasando justo ahora con esta pandemia, es que nos vamos a preguntar qué vamos a hacer, ¿cierto? Cuando nos toca a nosotros, en ese momento es que nos preguntamos qué es qué es la respuesta o cuál es la respuesta que vamos a dar. Aquí tenemos otra imagen muy triste también dada por el calentamiento global. Esto está pasando en el Polo Norte, inundaciones en algunos sitios donde también hay mucha pobreza. Y bueno, todo esto ha hecho que se planteen algunas soluciones y algunos organismos lo están intentando. Es el caso de las Naciones Unidas, que ha planteado unos objetivos a nivel mundial, precisamente con el objetivo de mantener o de brindar unos parámetros para que los gobiernos del mundo puedan buscar sostenibilidad
en el ambiente. Y entonces aparecen 17 puntos o 17 objetivos de desarrollo sostenible que está planteando la ONU. De ellos, algunos tienen que ver con eficiencia energética. Vemos el objetivo 7, que es energía asequible y no contaminante, es uno de ellos en los que se está trabajando. El objetivo 9, que es industria innovable e infraestructura. El objetivo 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Y el objetivo 12, que habla precisamente de, perdón, un segundo, que habla precisamente de producción y consumo responsable, que es parte de lo que nos toca a nosotros, ¿sí? A nosotros nos toca, como usuarios finales de los productos, nos toca apagar el televisor y desconectarlo cuando no lo estamos usando, desconectar el celular o el cargador cuando no lo estamos utilizando para cargar nuestro celular, desconectar esas multitomas que generan esos consumos parásitos o consumos vampiros que llaman, que es simplemente lo que está conectado pero no se está usando. Ese es nuestro, digamos, el trabajo que tenemos como usuarios finales, pero además los que estamos en el sector o relacionados con el sector de construcción, con el sector de tecnología, con el sector de la fabricación, de la comercialización de productos que pueden impactar, debemos tener además otras acciones. En ese orden de ideas, además de esos objetivos de la ONU, aparecen también algunas organizaciones que han nacido unas hace poco, otras hace muchos años, y que tienen ese mismo objetivo. Por ejemplo, aparece la IEA, que es la International Energy Agency. Esta organización, que fue fundada en 1974 por los países productores de petróleo, cuando se dio la crisis, tiene como objetivo buscar nuevas alternativas de generación de energía y también hacer políticas o propende por las políticas de los gobiernos que permitan tanto eficiencia energética como producción limpia de energía. Hay un capítulo de la ONU también, que es el Environment Program, que vela por estos mismos objetivos, y la Global Alliance for Buildings and Construction, que también permite o está buscando esos mismos objetivos. Entonces ya tenemos programas, tenemos organizaciones, nos falta alinearnos en los países con este tipo de programas. Colombia lo ha hecho y viene trabajando en ese sentido. Tal vez no conocemos mucho de eso, pero lo ha hecho. Les quiero mencionar básicamente sobre qué hace la IEA y más o menos en resumen, ¿sí? Para no leer lo que dice ahí, ellos están proporcionando por ahora comunicación con los gobiernos para tener políticas que busquen la sostenibilidad energética y también proporcionan la estadística para hacer los análisis que nos lleven a tomar acciones. Entonces, esto se ha hecho con los 30 países miembros, pero no solo con ellos, sino también se está saliendo a buscar los otros países para ayudarlos y apoyarlos con esas políticas de gestión energética. Existe otra organización que ya les mencioné, que es la Global ABC, que es la alianza para construcciones, edificaciones y construcciones que veíamos en la anterior presentación, que tiene esta misión, y es precisamente conectar a los gobiernos y buscar que los sectores de construcción y las edificaciones tengan menos emisiones, o sea, cero emisiones, que sean más eficientes y que sean resilientes. Hablamos de resiliencia refiriéndonos a la capacidad que tengan esas empresas de construcción para adaptarse a los cambios, adaptarse a esos nuevos retos de gestión de energía. Pero, ¿qué ha pasado en Colombia? Estas son las organizaciones, digamos que mundiales, pero también tenemos las organizaciones locales. El Ministerio de Minas tiene un programa o una unidad que se creó hace 25 años ya, que no sé si algunos conocen, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, y propende, busca precisamente planear de manera eficiente
cómo se produce y se gestionan las diferentes fuentes de energía. Obviamente aquí no entra solo la energía eléctrica, sino las demás fuentes de energía que usa el país para tanto para la producción industrial como para el sector terciario del que vamos a hablar el día de hoy. Ok, entonces la unidad de planación, rápidamente les menciono, fue creada en el año se creó mediante la ley 143 de 1994 y luego con el apoyo del decreto número 1258 del 17 de junio del 2013. Pero básicamente nos interesa cuál es la misión. La misión es apoyar la formulación e implementación de la política pública y generar conocimiento, que es importante, e información para el futuro sostenible. Así que los invito, esta es una invitación también a que revisemos esos planes del gobierno, entremos a la página de la UPME, vayamos al Ministerio de Minas y vemos qué se está haciendo, qué se está gestionando para desarrollar estas políticas de gestión de energía en el país. Este objetivo, digamos que lo voy a saltar para centrarnos en uno que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar el día de hoy, y es precisamente el aprovechamiento y el uso responsable de los recursos mineros energéticos. Es el tercer objetivo de los objetivos estratégicos de la UPME y que tiene que ver con lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Ahora, en esta gráfica que sale del PAI, es un documento que se gestionó en el 2016 y que digamos que brinda o muestra cuáles eran las estadísticas en los años anteriores, 2014, 2016, para mirar a futuro, ¿cierto? Aquí está hasta 2014, para mirar el plan a futuro. El plan a futuro, que es el plan de acción indicativo, que se conoce como PAI, y que tiene que ver con el PROURE, que es el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y de Formas de Energía No Convencionales, nos muestra esto. Es un documento que ustedes pueden encontrar en precisamente en la página que les menciono, en la UPM. De aquí aparece esta gráfica. Y esa gráfica que nos dice que el 60% del Producto Interno Bruto Nacional se produce por el sector terciario, ¿sí? Sector que nos interesa, sector, digamos que vamos a tocar el día de hoy. Pero tiene una ventaja este sector terciario, y es que aunque produce el 60% del Producto Interno Bruto, solo consume el 7% de energía final del país. Digamos que diríamos, bueno, no, estamos bien, no tenemos que hacer mucho. Pero ojo ahí, porque en esa pequeña reducción que podamos hacer, estamos reduciendo muchos gigavatios que pueden ayudar precisamente a tener mayor eficiencia energética. Obviamente, tenemos que tocar sector residencial y sector institucional en este caso. El consumo de energía eléctrica, gas natural y gas licuado en petróleo en el sector terciario. Esa es la gráfica que estamos viendo en el momento. Entonces, ¿qué nos dice? Que el 4.84% es GLP, que el 28.92% es gas natural, pero energía eléctrica es 66.24%. O sea, de ese consumo que está teniendo el sector terciario, el 66.24% es energía eléctrica. Y esa energía eléctrica que estamos consumiendo en total son 9.146 gigavatios hora año, que es bastante. O sea, 9.146 gigavatios hora año. Entonces, ¿cómo está distribuido ese consumo de energía? Entonces, ¿en qué nos estamos gastando esa energía? Entonces, lo que más pesa es precisamente la iluminación. Entonces, el 31% del consumo de energía eléctrica la estamos haciendo por iluminación. Luego viene aire acondicionado, que es un 22.8%, refrigeración 13.9%, y luego aparecen los otros segmentos, fuerza motriz, equipos de oficina, otros usos, que nosotros tendríamos incidencia en alguno de ellos con los sistemas de control de iluminación y gestión de edificios que digamos, tiene Legrand para ofrecer. En este caso, vamos a concentrarnos un poco en iluminación. Ahora, hablamos de los entes gubernamentales de las organizaciones a nivel mundial, pero
también es bueno saber que existen organizaciones no gubernamentales que están trabajando en pro de la construcción sostenible, ¿sí? Y aquí aparece el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, ¿sí? Que fue creado en Colombia desde el 2008, está funcionando, y es miembro del Green Building Council, que ya vamos a ver qué es. Bueno, pues el Green Building Council es quien creó precisamente la certificación LEED, de la que algunos hemos escuchado mucho hablar, ¿sí? Esa certificación LEED precisamente es como un estándar o una referencia para evaluación de edificaciones sostenibles, ¿sí? Pero no es la única que existe en el país. Existe BREEAM, existe EDGE, existe HQE y el Consejo de Construcción Sostenible creó una nueva, un producto colombiano, digámoslo así, un referente colombiano que se llama CASA y nos habla de las reglas que debemos cumplir para tener edificaciones sostenibles en nuestro país. Ahora, todas ellas las podemos utilizar. Edge es un software y dicen que pues no solo es referente, sino que es un software que permite, por ejemplo, poner los parámetros del edificio para cumplir con LEED o cumplir con BREEAM, ¿sí? BREEAM es británico, LEED es americano, pero digamos que ambos funcionan muy bien. LEED es muy conocido a nivel nacional. Ahora, ¿qué tienen en común estas certificaciones si hablamos de gestión de energía? La mayoría de ellas pues, utilizan un código de referencia y el código de referencia para energía de 91, en este caso 2010, ¿sí? Obviamente cada 3 años sale un nuevo código, un nuevo estándar, ¿sí? Ese nuevo estándar hoy día ya está saliendo el 2019, pero hasta el momento estamos trabajando con 2016. Cada vez que sale un nuevo producto, el de 2013 supera en gestión de energía al 2010, el de 2016 supera en gestión de energía al de 2013. ¿Sí? O sea, cada vez que sale un nuevo código, voy a tener mayor ahorro energético, que es lo que se pretende en este tipo de edificaciones. O sea que yo podría trabajar sobre ASRAE 90-2016 y cumplir y superar las expectativas de lo que me está pidiendo, en este caso, la certificación LEED, la BREEAM, la HQE, la que yo, digamos que escoja. Ahora, ¿de dónde sale esa norma? Esa norma, pues sale, o ese estándar más bien, qué pena, ese estándar sale de 3 organizaciones expertas en generación de códigos en Estados Unidos o de estándares. Entonces aparece la ASRAE, aparece la ANSI, que es la American National Standard Institute, y una entidad que tiene mucho que ver con iluminación, que es la AIS. Ok, entonces estas entidades se unieron y sacaron ese estándar que es el 91. En este año 2010, en el año pasado sacaron la versión 2019 que está en proceso de divulgación. Pero todavía, como les decía, estamos trabajando con la versión 2016. Ahora, Legrand, buscando que, digamos que las edificaciones y los gremios de construcción tengan acceso a productos que cumplan con esa normatividad, pues ha desarrollado productos precisamente para eso, para cumplir con esas expectativas del mercado y de la construcción sostenible. Entonces, tiene un producto que se llama DLM, es de Wattstopper Legrand, en su marca Wattstopper, un producto que se llama DLM, que significa Digital Lighting Management, es administración digital de los sistemas de iluminación. Y tiene muchos productos que permiten hacer ese control de iluminación para obtener ahorro energético. Entonces aquí vemos un poco una imagen. Aquí vemos, por ejemplo, ese panel o ese tablero que ven ahí es una unidad central
que permite gestionar mediante un BMS toda la iluminación de un edificio, que es lo que se busca en este tipo de edificaciones sostenibles. Ahora, aquí vemos una aplicación muy sencilla de control de dos cargas, pero vamos a pasar al siguiente slide para mostrarles qué hace este sistema o qué tiene de interesante. Primero, algo muy interesante es que se configura automáticamente para el máximo ahorro de energía. Es decir, los parámetros del código de ASHRAE 91 están puestos automáticamente para que cuando yo conecte los equipos, él automáticamente, dependiendo de los equipos que yo instale, según la ubicación, pues se configura automáticamente para obtener la mayor eficiencia energética. Luego, la conexión es muy rápida, lo hago a través de cables UTP con terminales RJ45 y pues como les decía, cumple y supera las exigencias de los códigos de energía americanos. ¿Y por qué digo los códigos de energía americanos? Porque son referentes para el mundo y porque no solo existe ASHRAE en Estados Unidos, allá dependiendo del estado, obviamente el más conocido y el que más se usa es el ASHRAE 91, pero también está el IECC, que es el International Energy Conservation Code, y está el TIL 24, que es el que se utiliza en California, el título 24, básicamente solo se utiliza, o bueno, se utiliza más que nada en ese estado, en el estado de California. Y pues DLM de Legrand cumple con los tres estándares. Digamos que tiene la posibilidad de cumplir con los tres. Ahora, ¿en qué está basado este sistema? Resulta que estas normas lo que buscan es que se haga la gestión de energía desde la habitación, desde esa sala, desde esa ubicación local para ir creciendo a lo largo del edificio y tener un edificio totalmente sustentable desde el punto de vista energético. Entonces, aparecen los diferentes elementos que podrían hacer parte de una habitación con energía sustentable y aparecen los room controllers, que son como digamos que el núcleo de esa sala que yo voy a automatizar, que voy a gestionar energéticamente. Entonces, existen on-off, que son para controlar cargas de encendido y apagado. Existen dimmers que me permiten bajar o subir el nivel, controlar el nivel de atenuación de la iluminación en cualquier punto. Puedo estar en el 100%, en el 50%, en el 20%, ¿sí? Diferentes room controles para permitir precisamente esa atenuación. Hay diferentes referencias que me permiten eso. Y paneles de control de iluminación que están enfocados no a las pequeñas salas, sino que están enfocados a sitios abiertos, digamos a, no sé, la cancha de básquetbol de un colegio o lugares abiertos, ¿sí? Básicamente es el uso de estos paneles. Pero para lo demás, pues tenemos estos room controllers que estábamos mencionando previamente. Pero obviamente necesito saber cómo se conectan. Por reglas, siempre debo tener una protección. Esto me lo dice tanto la norma americana como nuestro NEC, nuestra NTC 2050, nos dice que debo utilizar una protección y nuestro RETIE, ¿no? Que es el que de obligatorio cumplimiento. Igual pasa con los panels. Necesito protecciones eléctricas, que obviamente tenemos en Legrand a disposición. Pero ¿cómo controlo yo esas cargas? Obviamente ese room controller se encarga de cortar o dejar pasar la energía, pero lo hace a través de unas interfaces de usuario. Y como interfaces de usuario puedo tener sensores de presencia que hay de montaje en pared, en techo, en esquina, bueno, y hay de diferentes tecnologías, pasiva infrarroja, ultrasónica, dual. Realmente hay diferentes alternativas. Luego tengo los switches que me permiten hacer un control manual de esas cargas, ¿sí? Y voy a tener también los fotosensores, ¿sí? Muy importantes hoy día a la hora de gestionar la iluminación, porque estamos utilizando mucha iluminación natural o lo que conocemos como luz día. Entonces, cuando yo
tengo un espacio que está iluminado, valga la redundancia, con iluminación natural, y además tengo encendida la luz eléctrica, pues estoy perdiendo energía, ¿cierto? Estoy desaprovechando energía. Y entonces necesito un elemento que no sea manual, porque a mí a veces se me puede olvidar apagar la luz, como tengo deslumbramiento, porque me está entrando la luz natural, yo ni me doy cuenta que la luz eléctrica está prendida, y entonces no la apago, y estoy teniendo un consumo de energía que no necesito. Entonces, con estos sensores, eso es lo que mido. Mido cuánta luz día, cuánta luz natural está entrando a esa ubicación y puedo automáticamente gestionar el apagado o la compensación, ¿sí? Entonces, apagado o compensación. ¿Por qué menciono compensación? Porque es reducir esa iluminación, esa luz eléctrica, a medida que va aumentando la luz natural. Eso me genera un ahorro bastante significativo en el consumo eléctrico. Ok, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de estos sistemas de control de iluminación? Pues básicamente se aplican a todo el control de iluminación del sector terciario. Entonces, edificios de oficinas, hoteles, campus universitarios, colegios, se aplica también a hospitales y aún también, aunque en ese momento estamos hablando del sector terciario, también, alguna incidencia también van a tener el sector industrial. Yo puedo tener mi sistema de control de iluminación en un espacio industrial para hacer una gestión de energía, cuando tengo luz natural, cuando tengo horarios de trabajo que puedo controlar, zonas de trabajo que no están en todo el tiempo en funcionamiento, pues puedo instalar un sistema de gestión de energía para controlar el consumo, que pues sumado al consumo de las máquinas va a ser más alto. Entonces, en cuanto a norma, yo tengo que revisar qué me dice la norma nacional. Y me aparece Retilab, que tiene que ver con el control de iluminación. Entonces, Retilab básicamente, ¿qué define? Retilab define qué tanta iluminación debo yo tener en un espacio y de repente los equipos que debo usar en esos espacios. Él va un poco más hacia ese tipo de legislación. ¿Cuántos luxes o cuántos full candles puedo tener yo en determinado espacio de trabajo? ¿Sí? Obviamente se tiene que apoyar en estándares como el ARRAE 91 para decirme, bueno, pero para esta luz yo necesito tener, o para tener luz en este espacio, necesito tener tal control de iluminación que me permita una gestión energética. ¿Sí? Eso es, digamos que es un conjunto de diferentes entidades que están trabajando para tener energía sostenible. Entonces, ¿qué me dice? En edificaciones con más de 500 metros cuadrados de construcción, debo disponer de sistemas de control automático de iluminación. Y esto fue sacado de la ARRAE 91 de 1999. O sea, hace tiempos que se hizo ese Retilab. Estamos esperando pues una actualización, ¿sí? Esperemos que se dé pronto. Creo que ya hay una por ahí en camino, ¿sí? Y luego viene pues algunas de las demás cosas que nos dice. Dice, entre las posibilidades que tengo para hacer el control de iluminación, puedo tener encendido manual, encendido automático y atenuación de flujo luminoso o dimmers, y control por pasos, atenuación automático, que digamos que eso es más refiriéndose a lo que pide el estándar de ARRAE 91. Y entonces ARRAE 91 primero tiene un campo de aplicación y segundo, de acuerdo al campo o al espacio, al lugar que yo voy a controlar, me va a dar unas normas de funcionamiento. Entonces, los espacios, ¿cuál es el alcance de ARRAE 91 en cuanto a iluminación? Entonces dice, espacios interiores de edificios. Eso es lo que yo voy a tener que controlar. Iluminación exterior que se alimenta por el servicio eléctrico del edificio, también se incluye ahí. Luego, alteraciones de iluminación del espacio interior donde se altera el 20% más de la iluminación. O sea, cuando se hacen algunas modificaciones en la iluminación.
Y habla de excepciones. Entonces dice, bueno, la iluminación de emergencia, pues no la puedo tocar con esa norma. La iluminación dentro de las unidades de vivienda y la iluminación requerida para la salud o la seguridad de la vida. Iluminación de gas. Pues, iluminación de gas ya casi no se usa, eso se usaba antes, que son lámparas que funcionan con gas. Sí, eso es básicamente. Entonces no hacen parte del alcance de el ARRAE 91. Y aquí me define unos parámetros, ¿sí? Y unas excepciones. Entonces dice, por ejemplo, que para áreas de menores o iguales a 10.000 metros cuadrados, que son 929 metros cuadrados, debo tener dispositivos de control local. ¿Listo? Y que esos dispositivos deben ser de fácil acceso, o sea, que yo pueda alcanzar con la mano para controlar la iluminación de ese espacio. Pero además me dice que debo tener línea de vista con el dispositivo, con la iluminación que voy a controlar. Voy a pasar un poco por encima de este tema. Yo, pues en la página de Legrand Norteamérica pueden encontrar, esta es una guía rápida de cumplimiento con la ARRA de 91-2016. Van a poder encontrar esta información. Porque es que si miramos en detalle cada punto, nos vamos a quedar un poco cortos de tiempo. Entonces, por esa razón, voy a mencionar rápidamente estos puntos y para mayor detalle, pues se pueden comunicar con nosotros, con Legrand, y les vamos a ayudar un poco para entender cuáles son las necesidades en este aspecto y con qué productos podemos solucionarlo, ¿sí? Existe también control manual o parcial que se pide para áreas como pasillos, baños, enfermerías, vestíbulos, que son los lobbies, ¿sí? Esta iluminación se puede controlar por cualquier método, ya sea manual on o manual on a no más del 50% de la iluminación general. Es decir, que se me va a prender la mitad de las luces en ese espacio. Me pasé. Ok, luego viene un control binivel, es que si tengo varios retornos, puedo hacer un control de tal manera que lo mismo, puedo aprender ciertas partes de la iluminación para obtener mayor eficiencia energética. Y por último, pues hace referencia en ese numeral 9411, que lo pueden encontrar en el ASRAE 91 versión 2016, tiene que ver con el control automático en respuesta a la luz día. Entonces, recordemos ahí los sensores de iluminación, miden la luz día y compensan o por pasos apagan ciertos sectores de iluminación según el tipo de control que yo tenga. Luego está el parcial off automático, es cuando ciertas cargas yo las controlo, puede ser con un sensor de ocupación, para cuando no haya personas, pues se apaguen automáticamente esas luces. Off total automático, lo mismo, sensores de ocupación, que cuando no hay presencia, me apagan las luces. Y entonces, esto es importante. ¿Dónde se requieren esos sensores de ocupación? Se requieren en salones de clase, en salones de conferencia, en salas de conferencia, salas de juntas, salas multipropósitos, salas de descanso, o sea, los cafeterías, son salas de descanso, los lobbies, salas de impresión, almacenes, cuartos de locker, baños, oficinas de 23 metros cuadrados o menores. ¿Sí? Básicamente esas son las restricciones o los espacios más bien donde se requieren este tipo de controles. Apagado programado es cuando yo puedo, mediante horarios, decirle a esa iluminación de cierta área que se apague de manera automática. Y me dice que debe tener la posibilidad de sobreescribir con un tiempo menor a 2 horas. ¿Qué es lo que pasa? Que si de repente yo tengo un apagado automático a las 6 de la tarde, pero a las 7 de la noche pasa el vigilante y presiona manualmente, prende esa luz, pues el sistema automáticamente debe hacer el apagado 2 horas por lo mínimo después, para que no se genere un consumo excesivo en esa zona. Ese es el manual override o la sobreescritura manual de la que nos habla este ítem. Luego habla de iluminación para aplicaciones especiales y habla de control automático de tomacorrientes, que eso hace parte del capítulo 8 de la RAE 91 y que tiene que ver con la potencia consumida por espacio.
y ahí aparece algo como una medida que se van a encontrar ustedes, que es el LPD, que es Lighting Power Density, que me habla de cuánta iluminación, cuánta potencia de iluminación debo tener yo máximo en cada espacio. Entonces, esto es simplemente un abrebocas, obviamente, pero sí los invito a que, digamos, que nos contacten o que también, pues, los que tienen la posibilidad busquen la norma y revisen en más detalle esta parte que les va a ayudar mucho, sobre todo si están en el sector de la construcción y están haciendo diseños para iluminación eh, y gestión de energía. Entonces, tipos de ubicaciones que incluye la norma: cafeterías o cocinas, salones de clases, salas de conferencia, oficinas privadas, baños múltiples, oficinas abiertas, baños privados, pequeñas salas de conferencia, pequeñas oficinas privadas. Digamos que cada una de esas ubicaciones en la página de Legrand van a encontrar un ejemplo. En la página de Legrand Norteamérica, hago digamos que la aclaración, van a encontrar un ejemplo de diseño y cómo pueden eh, ustedes, digamos que especificar, básicamente que les dice qué aparatos tienen que poner ahí, ¿sí? Entonces, eh, es muy fácil, no tienen que saberse la norma de memoria, sino simplemente automáticamente van a tener acá. Aquí, por ejemplo, tenemos cafeterías o cocinas y nos dice con qué requerimientos del código necesitamos cumplir. Control local, manual on, manual off parcial, control binivel, auto off total, toma corriente controlado. Entonces, él me dice qué necesito, ¿cierto? Y luego, entonces, en Legrand nos dice, bueno, para cumplir con esos requerimientos de norma, le sugiero que haga esto. Entonces ponga un room controller de una carga para controlar cargas on-off. Luego ponga un sensor de ocupación de techo. Luego ponga un botón, digamos que un switch o una botonera de control de pared para la iluminación. Y luego ponga un controlador de cargas automático, que también obviamente esas tomas de corriente deben estar identificadas con el símbolo de power, que es el que nos dice que son tomas controladas. Sí, obviamente en el portafolio Legrand vamos a encontrar esos elementos. Y aquí está el esquema de conexión. Entonces, ¿cómo sería el gráfico? ¿Cómo tendría yo que distribuir estos elementos? ¿Cierto? ¿Cuáles elementos tengo? Fácilmente voy a identificar los dispositivos. Y la secuencia de operación, entonces, encendido automático del 50% de la iluminación principal, cuando detecta ocupación, luego control manual on, off, o sea, encendido y apagado de la luz general, todas las luces de esa ubicación, y puedo tener reducción del 50% de las cargas. Ahí ve, ahí nos remitimos al plano con sensor de ocupación y el switch de pared. Es decir, aquí nos da la explicación en detalle de qué va a ser esa solución. Entonces, ¿cuál es la secuencia de operación de esa solución? Disculpas que me salí de la presentación. ¿Qué tenemos acá enseguida? Tenemos aplicaciones para salones de clase, tenemos que básicamente es lo mismo. Entonces, en salones de clase, ¿qué va a parecer diferente? Me está pidiendo respuesta automática a la luz día, que no me pedía en la cafetería, pero aquí sí me lo pide. ¿Por qué? Porque normalmente los salones de clase deben ser diseñados de tal manera que tengan acceso de luz día. Pues antes eso no se pensaba mucho, pero hoy día sí. Entonces, si hay entrada de luz día, debo tener gestión de esa luz día para poder controlar cuándo tengo que bajar la iluminación eléctrica, la luz eléctrica, para que la luz natural, la luz día, sea la que ilumine el espacio. Esa es básicamente la diferencia ahí. Pero por lo demás, los otros elementos son muy parecidos. Obviamente voy a tener más cargas a controlar en este caso y diferentes tipos de controladores de iluminación. Como por ejemplo, en este caso aparece un dimmer, ¿sí? Un controlador dimmer, es decir, un elemento que me va a permitir atenuar de manera controlada a medida que el sensor de iluminación, el fotosensor que aparece por acá, nos va dando la orden. Y eso lo hace automáticamente. No tengo que estar yo pendiente de que si entró mucha luz, que si pasó una nube, que si se oscureció, que no.
automáticamente el sensor de iluminación va a dar la orden al sistema de bajar el nivel de iluminación eléctrica cuando hay suficiente luz natural. Esquema de conexión, ¿sí? Y básicamente esto aplica para diferentes espacios. Voy a pasar un poco por encima de esto. Obviamente es el mismo procedimiento, los requerimientos del código contra la lista de materiales, de productos que necesito y cómo va a funcionar eso en mi espacio. Es el trabajo casi que está hecho. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Que cuando yo hago gestión energética voy a poder acceder a algunos beneficios. Esos beneficios son incentivos que está haciendo la UPM precisamente para que nosotros tengamos, por ejemplo, exenciones tributarias que aplican tanto para fuentes no convencionales de energía, eso es producción energética, como para eficiencia energética. Y ahí no solo entra, digamos que la UPME, también entra el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y la DIAN, que obviamente que es con la que se va a hacer la gestión de los tributos. Esto salió en 2019, ténganlo en cuenta, no es muy antiguo esto, ¿sí? Y nos pide sí cumplir con algunas cosas. Y efectivamente en el sector terciario nos dice que en cuanto a iluminación, debemos tener edificaciones certificadas, fase de diseño por ente certificador acreditado nacional o internacional de construcción sostenible. O sea, ahí entra BREEAM, ahí entra LEED, ahí entra CASA, ahí entra, bueno, el ente certificador de construcción sostenible. Luego, medida avanzada. Entonces, debo tener los dispositivos Legrand para que hagan la medición y la gestión de energía con hardware y software y pueda yo saber cuánto estoy consumiendo por espacio para tener esa gestión de energía completa. Luego viene el diseño y implementación del sistema de gestión de energía. Ya sabemos que en 2018 se lanzó la ISO 50001 y entonces puedo certificar mi edificio en ISO 50001. Pues entonces, ¿qué nos queda de tarea? Nos queda mucho estudio, aprender a buscar estos beneficios. Bueno, digamos que es lo que teníamos para presentarles el día de hoy. Yo les doy muchas gracias por haber asistido. No sé si tengamos algunas preguntas. Tal vez Paula me iba a ayudar con eso. Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a Hola, todos. Les saluda Diana Castillo, gerente de producto de Diana. iluminación de Melexa Sunepar a nivel nacional. Primero que todo, agradecerles por sacar un tiempo de su espacio para acompañarnos en esta charla. Son espacios que hacemos precisamente para ustedes, para transmitir avances, conocimientos, adelantos acerca de los diferentes temas. Antes de leer las preguntas, quisiera recordarles que finalizando la capacitación les enviaremos un link en el cual van a tener el video para que lo puedan revisar cuando consideren necesario. Y adicional se enviará una encuesta, la cual les agradecemos que la diligencien, porque para nosotros es muy importante conocer la opinión, saber si están trabajando proyectos actuales o a futuros en los cuales requieran pues acompañamiento por parte de nosotros. Los podemos ayudar en la especificación, en el dimensionamiento, pues todo esto es valor agregado hacia ustedes porque lo que buscamos es vender una solución más que vender un producto. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestras páginas, que puedan interactuar con el e-commerce. Allí pues hay mucha información de charlas, de capacitaciones, certificaciones, tendencias y promociones de producto. Carlos, nos pregunta Julio Amado. Buen día, ingeniero Carlos. ¿Qué es un DLM? DLM precisamente es un sistema de control digital de iluminación que fabrica Legrand. Es eso básicamente. Pregunta él, ¿sabemos su costo? Pues bueno, digamos que ahí sí nosotros normalmente comercializamos a través de diferentes distribuidores. En este caso, obviamente, Melexa les podría ayudar con el tema de precios de estos productos. Entonces, pues pueden a través de la página, de los asesores comerciales de Melexa, pues pueden averiguar tanto las referencias como los diferentes precios según
pues el proyecto que ustedes decidan hacer. Sí, Julio, con mucho gusto nos puedes escribir. En la información irán nuestros datos de contacto para poderte ayudar. Dependiendo del tipo de proyecto, te ayudamos con la selección, obviamente con la propuesta comercial y técnica, donde está el catálogo y fichas técnicas de todo lo que se requiere. Nos pregunta Melquisedec, por favor me indica certificación LEED todavía está en la 2016 o al 2020 ya hay una nueva. Bueno, aún no, digamos que no ha salido, estamos trabajando con la versión 4 de LEED. Esperemos qué nuevo va a salir desde el Use Green Building Council. Estamos en la versión 4.1 a la fecha. Exacto, sí. Yo le digo 4, sí, la versión 4.1, exactamente. Gracias, Mili. Ángel Quintana nos pregunta, ¿los tableros de control de iluminación requieren certificación de producto Retilar? Requieren y tienen. Sí, sí, señor. Edinson Gerardo Becerra nos pregunta, ¿los interruptores, sistema DLM y otros componentes requieren cableado UTP punto a punto al panel? Dependiendo del sistema, no necesariamente al panel, al run controller. Necesitan conectarse por UTP al run controller que estaría ubicado en cada sala. Es decir, el cableado es corto, realmente. Nos pregunta Ángel Quintana, ¿los tableros de control y monitoreo remoto con protección integrada requieren certificado Retilar? Sí, no, ¿por qué? Bueno, digamos que sí requieren certificación Retilar porque digamos que todos los elementos que se usen para controlar iluminación de manera activa, pues requieren certificación Retilar. Hernán Darío Contreras nos pregunta, para controlar la iluminación de zonas comunes de un edificio residencial, ¿recomiendan tableros o sensores? Qué pena, me perdí un poco. ¿Para qué? Para controlar. Para controlar la iluminación de zonas comunes en un edificio residencial, ¿recomiendan tableros o sensores? Las zonas comunes pueden controlarse con tableros, porque es un área, un espacio bastante grande y no necesita una gestión como por cada espacio, sino en total, la gestión de energía de esas zonas comunes. Nos pregunta Edinson Becerra, ¿cuál control de iluminación, gestión de energía se recomienda para el caso de una vivienda campestre de 350 metros cuadrados? Bueno, aquí ya estaríamos hablando de otro tipo de sistemas, sistemas ya de uso residencial, y nosotros tenemos en el portafolio diferentes tipos de sistemas. El día de hoy hablábamos de sistemas para control de edificios, pero también tenemos el sistema My Home de Vitichino y tenemos sistemas también como Radian, de los cuales ustedes pueden conocer un poco más en nuestra página. Pero sí, tenemos en el portafolio diferentes soluciones para ese tipo de aplicaciones residenciales. Melquisedec nos pregunta, ¿estos dispositivos se pueden conectar en CC generada por paneles solares? Estos dispositivos están hechos, digamos que para funcionar con corriente alterna, 120 voltios de corriente alterna, porque la mayoría de cargas, además, pues aún hoy día funcionan con corriente alterna. Obviamente, yo podría generar esa corriente desde paneles solares, usando un inversor, pues puedo elevar los niveles de tensión y ponerlo en alterna y usar corriente, digamos que energía solar para alimentar un edificio. Nos pregunta María Belén, ¿se puede tener un controlador de iluminación para dos áreas cercanas o es recomendable tener un controlador de iluminación por área? Por ejemplo, ¿se puede tener un controlador LMRC 102 y tener sensores de presencia y switch de pared independientes en cada oficina? Ya, digamos que
¿Qué independiza el Room Controller? Independiza los circuitos de iluminación o los retornos de iluminación que yo voy a controlar. Entonces, lo más recomendable es que para cada espacio yo tenga un Room Controller. ¿Sí? Digamos, si tengo una sala de juntas, puedo tener uno o varios Room Controllers en esa sala de juntas y sus respectivos dispositivos de control, sensores, fotosensores o sensores de iluminación e interruptores manuales. ¿Sí? Pero lo sugerido, lo aconsejable es siempre utilizar dentro de cada ubicación Room Controllers y así voy a tener una gestión más mejor. César Sánchez nos pregunta, ¿el DLM qué limitación tiene en cuanto a la cantidad de dispositivos a controlar? Bueno, digamos que el sistema está hecho para alcanzar un campus universitario, está hecho para alcanzar un edificio muy grande. La gestión en qué está dada, la gestión está dada en el número de dispositivos BACnet. Lo que pasa es que eso no lo miramos acá. Nosotros, para hacer la gestión del edificio, ya trabajamos sobre un protocolo BACnet y a medida que voy aumentando los puntos BACnet a los que quiero llegar o la cantidad de dispositivos, pues voy a tener simplemente que crecer con la infraestructura del sistema BMS de mi edificio. Entonces, no es tanto la limitación del sistema DLM como tal, sino la limitación que me dé el protocolo BACnet para captar esos puntos o esos dispositivos a un BMS. Pero eso, digamos que tiene solución, siempre tiene solución con los gateways que hablan DLM y luego pasan esto a BACnet. Nos pregunta Edinson Gerardo Becerra, ¿cuál es la página web Legrand norteamericana? Legrand.us. María ¿Sí? Belén nos pregunta, ¿hay algún modelo de controlador de cargas tomacorrientes a 220? El modelo Legrand LMPL 101 es solo para 110 voltios. Sí, pues realmente por norma allí las cargas en Estados Unidos funcionan a 120 voltios, fase neutro, y pues aquí en nuestro país también. En algunos casos se usa que se conectan algunas cargas a 220 voltios fase, pero realmente no es muy correcto, ¿sí? En ese caso, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que utilizar mi controlador y para controlar esa carga, digamos que estoy conectando de esa manera, pues tendría que usar precisamente un contactor, energizo la bobina de ese contactor con mi controlador y luego pues ese contactor va a controlar la carga. La última pregunta que tenemos la hace Ney Vázquez y es, ¿para iluminación LED es recomendable los dimmer? Para iluminación LED son recomendables los dimmer. Bueno, depende. Ustedes saben que tenemos iluminación LED dimerizable y no dimerizable. Entonces, obviamente, si la iluminación que yo estoy gestionando es dimerizable, pues recomendamos los dimmers. Y también, si el espacio que voy a controlar, digamos que está o se adapta o hay la necesidad de dimerizar, pues claro que sí. eh, Se recomienda el uso de dimmers. Por eso nos gusta irnos mucho a lo que nos dice este estándar, porque este estándar nos habla un poco de qué deberíamos poner en cada espacio para obtener el nivel de iluminación adecuado y el control adecuado con gestión de energía. Vale, perfecto, Carlos. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. A No, con todas las mucho gusto. personas que nos acompañan, muchísimas gracias. Les recordamos que ahorita les llegará el link donde pueden acceder al video. Les recomendamos, por favor, diligenciar la encuesta. Recuerden que esta semana seguirán tratándose en más temas, no solo de iluminación, sino de todo el portafolio que maneja Melexa en cuanto a tendencias. El día de mañana, en este mismo horario, tendremos una charla sobre cómo tener internet a través de la luz. Y pues les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales, los invitamos a que nos acompañen, a que interactúen con nuestra página, pues allí hay mucha información de promociones, de tendencias, de cursos, y pues estamos para apoyarlos en lo que requieran con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.